Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de los compuestos aromáticos que tienen una gran importancia dentro de la industria química. Vamos a ver que un hidrocarburo aromático está conjugado y cumple con la regla de Hooke, es decir, que tiene un total de 4 N más 2 electrones pi en el anillo. Estos hidrocarburos aromáticos pueden ser cancerígenos y se clasifican como 2A o 2B. Para que se dé esta aromaticidad, deben cumplirse ciertas premisas, como por ejemplo que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén conjugados y se den al menos dos formas resonantes. Esto pues lo vamos a ver más adelante. La estabilidad excepcional de estos compuestos y la explicación de la regla de Hooke eh, tienen una gran importancia y son explicados cuánticamente mediante el modelo de una partícula de un anillo. Vamos a ver que esa estructura precisamente se la da Hooke que es quien da esa estructura de estos compuestos aromáticos. Una de las características de esos hidrocarburos aromáticos, como el benceno, es la coplanidad que tiene del anillo, también llamada resonancia. Esto es debido a la estructura electrónica de la molécula. Al dibujar un anillo del benceno, se le ponen los 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples. Dentro del anillo no existe en realidad dobles enlaces conjugados resonantes, sino que la molécula es una mezcla simultánea de todas las estructuras que contribuyen a igual a la estructura electrónica. Y entonces el benceno, por ejemplo, eh, sabemos que hay una distancia interatómica entre carbono-carbono y esta entre un enlace pi llamado sigma simple y uno pi que es el doble enlace, bueno, que ya hemos estado hablando. Entonces, todos los derivados del benceno, siempre que se mantengan intacto el anillo, se consideran aromáticos. La aromaticidad puede inclusive extenderse a sistemas policíclicos, como el naftaleno, el antraceno, el fenantreno y otros más complejos, que más adelante también nosotros veremos. ¿Okay? Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a ver nosotros la importancia que tienen estos compuestos, vamos a ver su nomenclatura y vamos a ver hablar un poquito más acerca de ellos, ¿no? Como ya lo mencioné, los hidrocarburos aromáticos, como dice aquí en la diapositiva, son aquellos hidrocarburos que poseen propiedades especiales, asociadas también con el núcleo o al anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos unidos de carbono e hidrógeno, y cada uno de esos forman un vértice del hexágono cuando formamos la figura geométrica, ¿no? Los enlaces que unen estos 6 grupos al anillo presentan características intermedias respecto a su comportamiento entre los enlaces simples y dobles. Así que, aunque el benceno pueda reaccionar para formar productos de adición, por ejemplo, como el ciclohexano, la reacción característica del benceno no es una reacción de adición, sino más bien de sustitución, en la cual el hidrógeno se ve reemplazado por otro sustituto, ya sea un elemento univalente o un grupo. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas pues están compuestas por una o más estructuras del anillo, estas estables del tipo antes descrito. Bueno, pueden considerarse ciertos derivados mediante 3 procesos importantes. Uno es la sustitución de átomos de hidrógeno por radicales hidrocarburos alifáticos. La 2 es por la unión de 2 o más anillos de benceno, ya sean directa o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. Y la 3 por condensación de los anillos de benceno. Entonces, cada una de estas estructuras anulares puede constituir la base de 6 homólogas de hidrocarburos, o 10 homólogas de hidrocarburos, las cuales tienen una sucesión de grupos alquilo, saturados o no saturados. Esto constituye uno o más átomos de hidrógeno de los grupos del carbono e hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a ver que en algunos grupos, para ser sustituidos, ya sea un hidrógeno o 2 hidrógenos, o hasta 3 hidrógenos posiblemente podremos sustituir del anillo.
¿Y cuáles son las fuentes principales de hidrocarburos aromáticos? Pues esos son a partir de la destilación de la hulla y una serie de procesos químicos, en particular la destilación catalítica. Un proceso importante que ustedes, pues más o menos más adelante ustedes verán, y del cual precisamente se derivan o se extraen estos hidrocarburos. La destilación del petróleo y la creación de hidrocarburos aromáticos de las series más bajas. Los aceites esenciales, que también contienen terpenos y PSMeno, también pueden obtenerse de los pinos, los eucaliptos y las plantas aromáticas. Y son un subproducto de las industrias papeleras que utilizan pulpa de pino. Los hidrocarburos policíclicos se encuentran en las atmósferas urbanas. ¿Sí? Entonces, de manera muy general, eso es lo que podemos hablar acerca de la importancia que tienen esos compuestos aromáticos y cómo se pueden obtener en la industria química. Ahora bien, ¿cuáles serían los usos de algunos de estos compuestos o de estos compuestos de manera general? Nos dice que la importancia económica de los hidrocarburos aromáticos ha aumentado progresivamente desde principios del siglo XIX y se utilizaba la nafta, por ejemplo, de alquitrán de hulla para disolver el caucho. Actualmente, los principales usos de los compuestos aromáticos como productos puros son la síntesis química del plástico, el caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. También se utilizan principalmente en forma de mezclas como disolventes y como sustituyentes en proporción variable de la gasolina. Entonces, ¿cómo está constituido nuestro hidrocarburo aromático? Este va a formar un anillo, como el que podemos ver aquí, en donde para formar un grupo fenil, que sería esta parte, olvidándonos del 2 y del propano, el grupo fenil o fenilo forman únicamente este enlace y el anillo. ¿Sí? Entonces, cuando este grupo fenilo es unido a otra molécula, entonces vamos a nombrarlo a partir de la posición que está ocupando en la cadena de carbonos. Recordemos que nosotros podemos ubicar nuestra cadena de carbonos más larga y a partir de ahí enumerar de acuerdo a los sustituyentes o radicales que podamos tener dentro de la estructura molecular. Para este caso que podemos ver en la pantalla, pues está nombrando de la manera del lado que ustedes empiecen a enumerar, pues finalmente el anillo estaría en la posición 2, ¿no? Por eso recibe el 2 el nombre de 2-fenilpropano. Fenil, acorde, nuevamente repito, es únicamente la estructura del anillo con este enlace. Y este es el grupo fenil, ¿de acuerdo? Acordémonos un poquito de los radicales, que ya vimos los radicales alquílicos, de los cuales podríamos decir que forma parte también lo vemos de este punto de vista, ¿no? De este anillo, eliminando uno de los hidrógenos dentro del anillo. Entonces, vamos a ver que hay hidrocarburos derivados del benceno. Estos son, el benceno se caracteriza por la inusual estabilidad que viene dada por la particular disposición de los dobles enlaces conjugados. Y, por ejemplo, tenemos que, aunque dice aquí, nos dice la diapositiva, aunque su estructura es la de un alqueno poliinsaturado, sus propiedades no son las esperables para este tipo de sustancias. Por ello, el benceno y sus compuestos son similares o derivados, se les conoce con nombres especiales de aromáticos. Este nombre es debido precisamente a los aromas que estos compuestos tienen como característica principal. De ahí deriva también su nombre, ¿no? Ahora, las especies aromáticas cumplen con tres condiciones. Sus moléculas son cíclicas, sus moléculas son planas también y sus moléculas tienen electrones compartidos de igual número a 4n+2, que es la regla de Hooke, la que ya les había mencionado en un principio, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver que los hidrocarburos aromáticos, en este caso el benceno, que su fórmula estructural, su fórmula condensada, sería 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, como podemos ver aquí en la pantalla, que es 6 carbonos y 6 hidrógenos.
Es el compuesto base de esta gran familia de hidrocarburos. Bueno, y si vemos la estructura, puede ser de esta manera como la vemos aquí en la pantalla, o también puede ser representada mediante un hexágono con un círculo en medio. Entonces aquí en este círculo que está en el centro del hexágono representa los dobles enlaces que tenemos en la figura geométrica, ¿no? Y bueno, que es característica de este hidrocarburo, que es el benceno. ¿Ok? Desde luego aquí no podríamos ver exactamente cuál es la posición que tienen los dobles enlaces, sino únicamente cuando escribimos la fórmula desarrollada, como podemos ver aquí. ¿Ok? Bueno, el carbono, dijimos que el benceno tiene 6 enlaces carbono-carbono y tiene 6 enlaces carbono-hidrógeno. Tendría también una nube electrónica deslocalizada por debajo del plano, donde se sitúan los átomos de carbono debido al solapamiento de los orbitales P en el átomo del carbono. Es decir, que recordemos que aquí los enlaces sufren una hibridación sp, en un traslapamiento de los mismos para poder formar esos enlaces. Recuerden que tiene enlaces sigma, son aquellos enlaces que son simples o sencillos, y los pi son aquellos enlaces que forman un doble, que tienen dos ligaduras, ¿sí? En la estructura molecular. Ahora bien, vamos a encontrarnos que una de los principales compuestos aromáticos que siguen también ciertas reglas y de los cuales nosotros podemos empezar a nombrar a esos compuestos derivados del benceno a partir de los radicales que le acompañan, y que siendo un solo grupo o grupo funcional que esté unido al anillo, van a formar los compuestos monosustituidos. Estos compuestos puede ser la localización del grupo en cualquier posición del anillo y seguirían siendo exactamente el mismo compuesto. Aquí no hay tanto eh, de la posición porque, bueno, están colocados de acuerdo a la, a la, a cualquier parte del anillo. En el caso de donde tenemos dos sustituyentes o más, como en el caso que estamos viendo ahorita, que ya tenemos dos sustituyentes iguales, entonces se va a indicar la localización del primero con respecto al segundo. Si nos damos cuenta aquí en la figura de este hexágono, que tenemos dobles enlaces de este anillo bencénico, representado ya nuestros dobles enlaces, podemos enumerarlo de acuerdo a las manecillas del reloj, pero no siempre puede ser así. Es decir, que yo necesito, al igual que lo que vimos en los alcanos, alquenos y alquinos, nosotros tenemos que buscar que estos sustituyentes puedan tener las posiciones más pequeñas para ser nombrados. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser entonces en sentido de las manecillas del reloj, porque entonces pudiera ser entonces que en algún momento alguno de los sustituyentes pudieran tener los números más grandes, y lo que buscamos también aquí es que tenga números más pequeños, ¿no? Como ya lo hemos mencionado anteriormente. Propiedades y reacciones de los aromáticos. Bueno, vamos a mencionar que el benceno es un líquido incoloro, inflamable, que se obtiene sobre todo del petróleo y del alquitrán de la hulla, como ya lo mencioné en un principio, y que a pesar de tener una misma fórmula empírica, que es el acetileno, CH, y un alto grado de insaturación, es mucho menos reactivo que el etileno o que el acetileno. La estabilidad del benceno es resultado de la localización electrónica. De hecho, es posible, pero muy difícil, hidrogenar el benceno. Los alquenos reaccionan en forma rápida con los halógenos para formar productos de adición, porque el enlace pi carbono a carbono se puede romper con más facilidad. De ahí que puedan reaccionar y formar nuevos productos. Entonces, una de las reacciones que forma el benceno, pues son las reacciones de sustitución, que es una de las más comunes, que es, como dice aquí, la reacción más común de los halógenos con el benceno es la siguiente. Ustedes pueden ver en la pantalla donde podemos adicionar un halógeno y formar un producto halogénuro, como ya lo hemos visto anteriormente en otras
clases. Bien, aquí podemos ver que la X representa cualquier halógeno. En este caso puede ser el bromo o el cloro, como lo menciona acá. Y nos damos cuenta, bueno, que forma el halogénuro de bencilo, que sería el nombre que podríamos dar, dependiendo del tipo de halógeno que esté unido al anillo bencénico. Aquí podemos recordar un poquito también que el anillo que une, que forma esta parte con este enlace, acuérdense que es un fenil, y bueno, ya unido al halógeno, pues ya forma el halogénuro de fenilo, ¿no? O de bencilo, dependiendo de qué, cómo lo queremos nombrar, depende de la nomenclatura, ¿no? Y bueno, forma un ácido. ¿Por qué? Bueno, porque regularmente, si nos damos cuenta aquí, se representa con dos halógenos, entonces esos halógenos se rompen o se disocian, rompen su, su enlace, y pues cada uno va a formar una molécula por separado, ¿no? Entonces ese elemento que se separa es el que forma aquí el alcohol, el ácido. Ujú. Otra de las reacciones que puede formar eh, el, el grupo aromáticos es posible, dice, introducir grupos alquilo en el que el sistema cíclico, haciendo reaccionar el benceno con halogénuro de alquilo en presencia de un catalizador, como en el caso del tricloruro de aluminio, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones se llaman reacciones de alquilación. Y bueno, aquí reaccionando está, en este caso tenemos el cloruro de metano, el cual en presencia del catalizador, como ya lo menciona la diapositiva, que es el tricloruro de aluminio, reacciona en presencia de este catalizador, el cual va a romper precisamente este enlace clorocarbono, el cual al formarse este enlace y desprenderse un átomo de hidrógeno aquí en esta unión, es lo que forma el ácido. Entonces el cloro, aquí el cloro se queda con el paraelectrónico de esta unión que tenemos acá, de esta unión, se queda con el paraelectrónico, de tal forma que cuando el hidrógeno que se desprende aquí, en esta parte del anillo, al perder ese hidrógeno, este queda desprovisto de electrones, este hidrógeno, y bueno, fácilmente puede unirse al cloro, ya que el cloro contiene electrones de más, ¿no? Entonces puede formarse el ácido también. Y de esta manera pues ya se forma la alquilación de esto. Obviamente el mecanismo pues tiene un proceso de iniciación, de, este, de formación del compuesto y bueno, de finalización, ¿no? O de formación de intermediarios para ese tipo de reacciones de alquilación. Hay que conocer el mecanismo por el cual se lleva a cabo esta reacción, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito más de la nomenclatura química de los compuestos aromáticos. Como vimos en un principio, si ustedes recordan, les puse unos ejemplos al principio. Y bueno, vamos a ver que los bencenos pueden ser monosustituidos, polisustituidos o bisustituidos. Eso quiere decir que el benceno puede estar unido a un solo compuesto y podemos formarlo de diferentes maneras. Bueno, si recordarán, les puse unos ejemplos donde nada más estaba unido a un solo átomo de, de halógeno, al átomo un átomo, perdón, de halógeno unido al anillo aromático. Y entonces podíamos, por ejemplo, si yo elimino este eteno, o este etilo, si yo elimino ese etilo, pues va a ser cloruro de benceno, o cloruro de bencilo también, o fenilo. Si quito este compuesto de aquí, que es el isopropil, pues voy a nombrarlo como bromuro de bencilo también, o bromobenceno también, o clorobenceno también en el caso que tenemos acá.
Ahora, si quitamos el bromo y nada más dejamos el isopropil, pues entonces nuestro compuesto se llamaría isopropilbenceno. O en el caso del etil, entonces sería etilbenceno nada más. ¿Ok? Esa sería la manera de nombrar los compuestos a partir del halógeno o más bien del grupo funcional que esté unido al anillo aromático. ¿De acuerdo? Aquí tendrán que revisar las diapositivas anteriores para que puedan ver los ejemplos de los monos sustituidos. ¿Ok? Bueno, a ver, para que no haya duda, me voy a rezar un poquitito. Y ustedes no tengan hay dudas. Serían estos, ¿no? Aquí lo vimos así en el principio. Están unidos a un solo grupo. Cada uno de los que ustedes ven aquí. Sería un clorobenceno, como lo mencioné, el bromobenceno o bromuro de bencilo, o también cloruro de bencilo o de fenilo. Acuérdense que es el grupo fenilo también. El nitrobenceno unido al grupo nitro. El nitro sería este. El ácido sería este, el ácido benzoico. El hidroxi, los OHs, el grupo amino y el metil. Entonces, esos serían los nombres que recibirían nuestros compuestos a partir de la estructura que estén formando. Aquí, bueno, aquí no es necesario enumerar la estructura molecular porque la posición que ocupa este grupo es la posición 1, entonces regularmente no se nombra. En el caso de las posiciones 2, como vamos a ver en los ejemplos aquí sí ya nos menciona que tenemos que colocar la posición en la que se encuentra y vean que uno de los grupos, de acuerdo a su importancia, en este caso son más importantes los halógenos y luego los alquílicos, entonces se va a enumerar a partir del cloro. Vean que lo que decía ese rato se van enumerando en sentido de las manecillas del reloj. De tal forma que el cloro tome la posición 1 y la posición 2 el etilo. Aquí en este caso, en el cloro, aquí tiene la posición 1 el cloro, 2, 3, 4, igual en el sentido que ustedes la enumeraran, va a ocupar la misma posición. Sin embargo, es importante seguir, pues si ustedes se dieron cuenta en uno de los ejemplos que les puse, el sentido principal que se considera es el sentido de las manecillas del reloj. Entonces acá, de igual manera, se está numerando de la misma forma, ¿no? El sentido de las manecillas del reloj. En el caso que tenemos aquí del bromo, el bromo es el halogenuro, está ocupando la posición más importante y por eso se empieza a numerar de acuerdo al halógeno y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, para que el propil tenga el número también más pequeño. Y aquí en el caso del cloro, bueno, no tenemos mucha opción, así que le toca el número igual un poquito grande, ¿no? Ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Si ustedes ven aquí, es el sistema común y el sistema Yupat, ¿sí? En el sistema común podemos ocupar, como dice aquí, las posiciones con los prefijos. Mediante prefijos vamos a indicar la posición que ocupa cada uno de ellos. En este caso, para la posición 1, 2, que dice acá, sería este 1, 2, va a ocupar el prefijo orto. Se puede representar con una O también, o también la palabra orto como tal, separada por un guión, y de ahí el nombre del compuesto. En el caso de la posición 1, 3, podemos poner la palabra meta o simplemente M, separarla por un guión y continuar escribiendo el nombre del compuesto. Y la posición para, que es la posición 1, 4, podemos escribir nada más la P o la palabra para y podemos escribir el nombre del compuesto. Ahora, si ustedes observan, aquí en el primer ejercicio, que es la posición 1, 2, vean que no está siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, sino que en este caso, pues como son dos compuestos iguales, pues están tomando la cercanía que tienen cada uno de ellos, toman como carbono principal que sería el 1, y el 2 sería el siguiente, ¿no? Ahora bien, el nombre, como estamos tomando en cuenta que sería posición 1, 2, dice que puede ser orto, y ponen la O separada por un guión, di, porque son dos compuestos iguales, dimetilbenceno. O también nombrarlo como 1,2 dimetilbenceno. Esa sería las dos maneras que podemos nombrarlo. En el caso del siguiente compuesto, sucede lo mismo. Aquí
el caso de este, el etano, estamos tomándolo como primer principal compuesto por el orden que lleva alfabético. Y entonces el etano es el primer compuesto que voy a nombrar y el segundo es el metilo. Si nos damos cuenta aquí, sigue el sentido de las manecillas de reloj. Y como ya tenemos la posición no 3, podemos ocupar la palabra meta y podemos poner únicamente M, que sería guión M guión etil, el nombre del primer compuesto de la posición 1, metil, que es la posición 3, benceno. O también podemos nombrarlo como nombramos a los alcanos correspondientes, a la serie 1 etil, guión 3, guión metil, benceno. En el caso de la posición 1,4, tenemos igual, aquí ya seguimos el sentido de las manecillas del reloj y tomamos al isopropil como un compuesto principal y por el orden alfabético también, ¿no? Entonces, podemos poner la P de para, separado por un guión, y poner el nombre del primer compuesto, que es nuestro isopropil, y luego metil, vencer. O en su defecto, poner 1 isopropil, guión 4, guión metil, vencer. Entonces, en este caso de los compuestos disustituidos, podemos nombrarlos de esta manera, ¿no? Indicando la posición mediante la letra o la palabra orto, o la palabra meta, o la letra M, o la palabra para, o la letra P, dependiendo de la posición que tenga cada uno de esos em, radicales, podemos nombrarlos, ¿ok? Y bueno, esos serían los más importantes. Aquí es bien importante que ustedes puedan ubicar la importancia de cada uno de los compuestos para poder ir colocándolos e ir nombrándolos o enumerándolos de acuerdo a la posición que tienen estos dentro de la cadena principal, en este caso el anillo principal. ¿Sí? Otra regla importante en los bencenos que tienen más de 2 sustituyentes, se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores, como ya lo he mencionado. Y si varias numeraciones dan los mismos localizadores, se da preferencia al orden alfabético. Entonces, como ya lo mencionamos en la anterior diapositiva, vimos que podíamos tener 2 sustituyentes y podíamos enumerarlos de acuerdo a la posición que tuvieran, como orta, meta y para, ¿no? Depende, una posición 1 o 2 es orto, posición 1, 3 es para y la posición 1, 4 es perdón, y meta es la 1, 3. Bien, entonces, aquí en este caso tenemos más de 2 sustituyentes, los cuales vamos a enumerar de acuerdo, como dice acá, poniendo los localizadores más pequeños a cada uno de ellos. Y si tenemos 2 localizadores o 2 sustituyentes en el mismo localizador, pues tenemos que enumerar de acuerdo a la orden de preferencia del alfabético, ¿no? Bueno, entonces, en el caso aquí, por ejemplo, empezamos se empezó con el grupo metilo, de ahí siguió el etilo y luego el cloro, ¿ok? De acuerdo al orden, entonces es como vamos a colocarlos. Acuérdense que buscando que estos toquen los números más pequeños. Bueno, ¿y cómo nombramos el primer compuesto? El orden alfabético, primero es el halógeno, la posición 4 del cloro, y el orden alfabético del elemento, en este caso del cloro, que es la posición 4 cloro, guión 2 etil, que es el siguiente compuesto, o radical o arborescencia, y este guión separado por un guión 1 metil benceno. En el siguiente ejercicio vean aquí tenemos los iguales, pero el localizador más pequeño pues necesitamos que quede. Entonces vamos en sentido contrario de las manecillas del reloj, enumerando la posición 1 en este compuesto, que es el etil, 2 para el metilo y 3, 4 otra vez para el etil. En este caso podemos nombrarlo de acuerdo al orden alfabético también y vamos a poner 1,4-dietil porque son 2 compuestos en la misma posición, en la posición 1 y 4. Etil separado por un guión, 2 en la posición 2 del metilo, benceno.
Para el tercer ejercicio tenemos dos halógenos aquí en la estructura molecular. Empezamos por el cloro, que es el halógeno que tendría la posición más principal, importante. Luego el bromo y el último el metilo. Entonces el nombre de este compuesto va a ser 2-bromo, 1-cloro, 4-metil, benceno. ¿Okay? Podemos tener con compuestos con vamos a ver ejercicios con ácido, con el ácido benzoico, eh, y los hidróxidos, por ejemplo, que tienen el grupo H, para nombrarlos, ¿sí? Y vamos a ver que entonces vamos a poner el nombre del compuesto más importante a partir de la figura que tengamos, ¿ok? La figura geométrica. Otros compuestos también importantes son los heterocíclicos, que estos están unidos a un anillo, pero en su estructura molecular, ya sea que tienen al nitrógeno, al oxígeno o al azufre, ¿sí? En este caso, vamos a ver que los heterocíclicos son compuestos cíclicos que contienen átomos de dos o más elementos en su anillo. Y como dice la diapositiva, por lo regular vamos a tener junto al átomo de carbono, ya sea un nitrógeno, un oxígeno o un azufre. El átomo diferente al carbono se denomina heteroátomo, es decir, que si tenemos al azufre o al oxígeno o al azufre, serían los heteroátomos, unidos al anillo. Las aminas heterocíclicas son particularmente comunes y tienen muchas propiedades biológicas de suma importancia. Ejemplos, por ejemplo, tenemos acá el fosfato de piridoxal, que es una coenzima, que si nos damos cuenta tenemos a un hidrógeno unidos al anillo. Otros ejemplos podemos mencionar que la mayor parte de los heterocíclicos tienen la misma química que sus contrapartes de cadena abierta. Las lactonas y los éteres acíclicos se comportan de forma similar. Las lactamas y las amidas acíclicas se comportan de forma parecida también. Y los cíclicos y acíclicos se comportan de manera semejante. Sin embargo, para ciertos casos, particularmente cuando el anillo está insaturado, los heterocíclicos tienen propiedades únicas e interesantes. Bueno, entonces vamos a ver también que vamos a considerar que los compuestos heterocíclicos de 5 átomos con átomo de nitrógeno, se llaman pirol o pirrol. Con el átomo de oxígeno, ese nuevo compuesto que se forma es el furano. Y con el azufre se llama tiofeno. Estos podemos ver acá los ejemplos de esos compuestos que se forman, el pirrol, el furano y el tiofano. Son los compuestos que se forman, este con nitrógeno, este con oxígeno y este con azufre. Son de los más importantes, ¿verdad? Vamos a ver también ahora los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, comúnmente conocidos por sus siglas por HAP, constituyen un amplio grupo de compuestos químicos, los cuales se caracterizan por estar formados de igual manera con átomos de carbono e hidrógeno y agrupados con anillos que tienen hasta 5 o 6 átomos de carbono. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman durante la combustión incompleta del carbón, ya sea aceite, de gases, maderas, residuos domésticos y en general de sustancias de origen orgánico. Se encuentran de forma natural en petróleo, carbón, depósitos de alquitrán y como productos de utilización de combustibles, ya sean de fósiles o biomasa. Como contaminantes, tanto en el medio ambiente como en el entorno laboral, han despertado preocupación debido a que algunos compuestos han sido identificados como carcinógenos. Esto, pues el hecho de que estos compuestos están fundamentalmente formados por por carbono e hidrógeno, es el origen del nombre de los hidrocarburos precisamente, y vamos a ver que por otra parte, ese olor característico del benceno hace que por extensión todos los compuestos derivados del anillo bencénico se denominan aromáticos, lo cual finalmente el hecho de que la mayoría de esos compuestos poseen varios anillos, pues les otorga el carácter de policíclico, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Ahora bien, aquí hay algunos ejemplos de estos compuestos policíclicos, como son el pireno, el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, el floreno, el anteno, pireno, etcétera, etcétera. Si nosotros observamos en cada
corresponde a un átomo de carbono y que cada átomo de carbono pues tiene sus enlaces completos, representados por los segmentos que confluye cada vértice. En la mayoría de ellos se visualizan tres enlaces, lo cual significa que el enlace restante está ocupado por un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Si bien la mayoría de los HAP están formados por varios anillos bencénicos con 5 átomos saturados de carbono, también se encuentran algunos AHP en los que aparecen anillos con 4, 5 o 6 átomos de carbono, algunos de ellos no saturados. Tanto el grado de saturación como la configuración espacial de estos AHP, es decir, el número de formas de sus anillos, son importantes, pues determinan algunas características químicas y biológicas. Y en último término, su posible efecto hacia la salud. Entre las características físico-químicas de los HP pues, son muy diversas. Algunos de ellos son semivolátiles, es decir, que están en forma de gaseosa a temperatura ambiente, mientras que otros tienen un punto de ebullición un tanto elevado. ¿Okay? Entonces, de manera muy general, esos son algunos conceptos importantes que tenemos que ver y ver la importancia que estos compuestos tienen. Y bueno, que también, a pesar de que son de gran importancia en la industria química, pues también tienen pues un efecto también dañino hacia la salud y pues también hacia el medio ambiente. Entonces,